Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos encontramos en la clase de patología. Pues ya hemos terminado de revisar lo correspondiente a algunas patologías del esófago, así como algunas generalidades de histología y patología. Entonces, su primer examen parcial pues está programado para mañana por la tarde. Entonces, pues esta clase o este video va a ser con la intención de repasar de forma rápida, ¿sí? Se me podrán pasar algunas cosas. Lo que hemos revisado hasta el momento, todo con la intención de que pues estén más preparados para su examen de mañana. Entonces, comenzamos con primeramente el concepto de patología o patología humana, ¿sí? La patología humana vamos a decir que es el estudio de las enfermedades en su amplio sentido, o sea, todos los procesos o estados anormales de causas conocidas o desconocidas que nos afecten la homeostasis en el paciente, ¿sí? Entonces, tomen esto como definición de patología. ¿Qué es la patología? Es algo que se puede preguntar, ¿sí? En medicina también conocemos como patología, lo utilizamos como sinónimo de enfermedad o un estado anormal duradero producto de una enfermedad. Entonces vamos a tomar como un montón de entidades con una enfermedad como entidades reconocibles de por manifestaciones características, entre ellas por una evaluación o curso natural típico, que como dije vamos a agregarle que nos va a alterar la homeostasis de nuestro paciente. Eso lo llamaríamos como definición de patología o definición de enfermedad. También recuerden que pues la patología médica como tal pues va a ser el estudio de las enfermedades, en resumen, a resumidas cuentas, ¿sí? Otros conceptos que son fácilmente preguntables es qué es la etiología, que pues va a ser el estudio o una rama de la medicina o las ciencias de la salud que se va a encargar de estudiar las causas que generan las enfermedades, ¿sí? Patogenia va a ser el estudio del proceso patológico que genera o los cambios patológicos que se van a ver que van a alterarnos la fisiología humana normal y que van a generarnos ya la enfermedad o patología como tal. Y aparte pues tenemos la morfopatología, que pues esta vamos a identificarla a través de procesos morfológicos alterados ya a nivel histológico, a nivel de los tejidos. Ahora, en cuanto a esto de la morfopatología, pues recuerden que revisamos lo que era la histología. La histología va a ser otra rama de las ciencias de la salud que se va a encargar del estudio de los tejidos. ¿Cómo? Pues con muestras de tejido preparadas especialmente para verlos al microscopio, ¿sí? Y poder evaluar las formas de estos tejidos, ¿sí? Ahora, los niveles de organización de la materia pues son estos, ¿sí? Células, tejido. La célula forma el tejido forma el órgano y el órgano a los aparatos o a los sistemas. Recuerden que lo que diferencia un aparato de un sistema es que el aparato está formado o se origina de forma heterogénea. Sus tejidos son heterogéneos. Quiere decir que están formados de diferentes tipos de células, de muchos tipos de células. En cambio, el sistema está formado de un número más reducido, sino que homogéneo de células. Casi todo el tejido que forma un sistema es del mismo tipo de célula. También resulta que los sistemas son cerrados, circulan en ellos ya tanto energía eléctrica como sangre y se distribuyen por todo el organismo, mientras que los aparatos pues, pueden estar distribuidos en lugares específicos del cuerpo, si no están aislados a ciertas porciones o partes del cuerpo. Esas serían las diferencias entre aparatos y sistemas. Ahora recuerden también que, por ejemplo, al referirnos a cada tejido en particular, vamos a tener un sufijo que es el sufijo cito, que se refiere a célula. Y de prefijo pues le ponemos el nombre de la célula que estemos describiendo. Por ejemplo, osteocito es una célula de hueso, hepatocito es una célula del hígado, neumocito es una célula del pulmón y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, todos los tipos de tejido los vamos a clasificar en estos cuatro, ¿sí? Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso y tejido muscular, ¿sí? Son 4 tipos de tejido de los cuales vamos a sacar el resto de las clasificaciones. Estas serían el resto de las clasificaciones. Tenemos primeramente tejidos, los 4 tejidos, el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. ¿Sí? El epitelial lo vamos a dividir en 4 grupos: simple, estratificado, pseudoestratificado y de transición. ¿Sí?
Simple tiene tres formas: plano, cúbico y cilíndrico. Estratificado, plano, cúbico y cilíndrico también, pero por capas. Pseudoestratificado parece que está por capas, pero no en realidad. Y el transición es un epitelio especial que encontramos en la vejiga. Luego tenemos el epitelio de tipo fibroso, el tejido conectivo, que se divide en fibroso, adiposo, de sostén, hematopoyético y sanguíneo, siendo el sanguíneo la sangre, aunque sea un líquido; el hematopoyético, el que encontramos en las médulas, tanto roja como amarilla, o sea, mieloide y linfoide; el especializado de sostén, que son tanto cartílagos como huesos. El hueso pues lo vimos en compacto y esponjoso, eso ya lo vieron en sus clases de anatomía. Mientras que el fibroso lo dividimos en laxo, denso o denso irregular. ¿Sí? El tejido muscular tradicionalmente lo vamos a encontrar clasificado en tres grupos. Estos tres grupos pues van a ser esquelético, cardíaco y liso. ¿Sí? El esquelético también se le puede nombrar como estriado. ¿Sí? Y por último pues el tejido nervioso, que lo vamos a ver en su apartado especial, y en este caso las células propias del nervioso van a ser las neuronas. Rápidamente, los epitelios los vamos a dividir en dos: epitelio de secreción y epitelio de revestimiento. El de secreción lo encontramos en diferentes glándulas, ¿sí? Mientras que el de revestimiento lo encontramos en otras partes del cuerpo, como por ejemplo el simple, el plano simple del corpúsculo renal; plano cúbico simple en los folículos de la tiroides; cilíndrico simple en la mucosa del estómago. Estratificado plano lo encontramos con capa córnea, o sea, con queratina o sin queratina. Con queratina en la epidermis, sin queratina en la faringe y en la superficie de la lengua. El epitelio estratificado cúbico lo encontramos en las glándulas sudoríparas, y el cilíndrico en los conductos de las glándulas mamarias. Los pseudoestratificados, estos se pueden clasificar en sin cilios, con cilios o con microvellosidades. Sin cilios en las glándulas endometriales, con cilios en la tráquea y con microvellosidades en el epidídimo. El epidídimo es un conducto que sirve para transportar y almacenar los espermatozoides en el testículo. El tejido conectivo siguiente tiene varias funciones: de sostén, de relleno, de almacenamiento, de transporte, de defensa o incluso de reparación. Diferentes ejemplos de esto pues tenemos, por ejemplo, el óseo, el tejido óseo. El hueso es de sostén; de relleno puede ser el adiposo; igual de almacenamiento, de transporte el tejido hemático; de defensa el tejido linfoide; de reparación las plaquetas también, por ejemplo. Luego tenemos al muscular, que está formado por tres: estriado, liso y cardíaco. ¿Sí? El estriado es este ejemplo de arriba. Se ve así por los discos de actina y de miosina, que le dan esa forma, esas líneas color vino que se ven ahí más gruesas. El liso, ¿sí? El muscular del corazón, recuerden que es el que tiene forma de células como apantalonadas. Y el liso no tiene los discos que tiene el estriado. Es la única diferencia que hay entre los tres. Otra diferencia es que el estriado es completamente voluntario, y el cardíaco, así como el liso, son completamente involuntarios. No tenemos control consciente sobre ellos. Por último, pues tenemos aquí estas definiciones. Órgano es una agrupación de diferentes tejidos que forman una unidad estructural que tiene una función o cumple una función determinada para un organismo pluricelular. De aquí se derivan dos más, que es el aparato, y es el sistema. Aparato y sistema. El aparato son órganos que son distintos en su estructura, pero contribuyen a realizar una misma función. Y el sistema es un conjunto de órganos de estructura idéntica y del mismo origen evolutivo. ¿Sí? Entonces son de origen homogéneo el sistema, y de origen heterogéneo el aparato. Luego revisamos el ERGE. El ERGE es un acrónimo para referirse a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Esto se va a definir como el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, ¿sí? Que puede a la larga y de larga evolución provocarnos síntomas y daño estructural que nos va a afectar a la larga al bienestar y la calidad de vida del paciente. Entonces, esto sería la definición de un ERGE.
De aquí pues sacamos algo de anatomía de lo que sería el esfínter esofágico inferior. Recuerden que el esófago tiene dos esfínteres, uno superior y uno inferior, siendo el inferior el más parecido a un esfínter verdadero. Tiene peristalsis, lo cual le permite mover o propulsar el bolo alimenticio en una sola dirección. ¿Sí? Tiene tres porciones, el esófago, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. ¿Sí? Va a empezar a nivel de la vértebra cervical 6, C6, y va a terminar al final en la T12. ¿Sí? Esa es toda la longitud que tiene, siendo la porción intraabdominal la más corta, teniendo una longitud de 2 centímetros. Antes de esto tiene un estrechamiento diafragmático. Tiene tres estrechamientos, uno que es arriba un estrechamiento tiroideo, por así decirlo. Tiene o laringio, tiene más abajo un estrechamiento broncoaórtico y en el último tercio tiene un estrechamiento diafragmático. ¿Sí? En ese estrechamiento va a pasar a través del hiato, que es un orificio especial diseñado en el diafragma. Las fibras de los pilares del diafragma más las diferentes fibras musculares del esófago, que tiene dos capas, una concéntrica más interna y una longitudinal más externa, van a darle reforzamiento para generar este esfínter esofágico, que va a evitar el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Hay que recordar que va a estar relacionado con las hernias diatales y alteraciones en la unión esofagogástrica. Pues la hernia diatal va a jalar esta unión esofagogástrica por arriba del abdomen hacia la cavidad torácica, generando o facilitando hasta en un 50% la presencia del reflujo esofágico. Además, también se altera por las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Esto pues por comidas copiosas, comidas ricas en grasas, la cafeína y otras situaciones que también nos van a alterar la presión del esfínter esofágico inferior. Si hay una peristalsis disminuida, se disminuye el aclaramiento esofágico y se facilita este reflujo. Siguiente, si la mucosa ya está dañada, pues va a ser más proclive, más simple que se genere daño en ella. ¿Sí? Esto también pues va a depender de la velocidad en la que se vacíe el estómago. Si se retarda este vaciamiento, pues vamos a tener mayor posibilidades de reflujo, y lo cual va a provocarnos la irritación del esófago. Recuerden también que el término de esofagitis, así como el de gastritis, son diagnósticos histológicos. Son diagnósticos que se hacen a través de estudios de patología, en el cual tenemos que tomar una muestra del tejido que creemos que está dañado, verlo al microscopio, y así podemos diagnosticarlo como que hay una gastritis o hay una esofagitis. ¿Sí? Ahora, dentro de las lesiones que se pueden generar en un paciente con esofagitis o ERGE, se encuentra el esófago de Barrett, que es una lesión premaligna. ¿Sí? Es básicamente el epitelio del esófago que ha sufrido ahora una metaplasia, entonces ha cambiado. Por tanto, estos daños ya son mutaciones en las células que, si se siguen dando, pueden generarnos un adenocarcinoma y por consiguiente un cáncer gástrico. ¿Sí? Factores de riesgo, pues la edad avanzada, que el paciente padezca de dispepsia en el sexo masculino, que en su familia se haya padecido ERGE con anterioridad, o sea, que tenga familiares que padezcan ERGE, ¿sí? Por tanto está ligado a la herencia. Algunos medicamentos que tomen medicamentos que retrasen el vaciamiento gástrico o del esófago y que también disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, tales como los bloqueadores de los canales de calcio. Cuadro clínico, ¿qué síntomas nos va a tener este paciente con ERGE? El primero y el más característico, la pirosis, ¿sí? Esa sensación quemante retroesternal que nos referirán los pacientes. Luego, regurgitaciones. Recuerden que las regurgitaciones son diferentes del vómito, porque las regurgitaciones son que hay un retorno del alimento del estómago hacia el esófago, pero sin esfuerzo, y el vómito no. En el vómito hay un esfuerzo, hay una inversión de la peristalsis. Dolor de tipo torácico o retroesternal que demostremos que no está relacionado con el corazón. Tiene una situación de que se genera este reflujo de forma nocturna. Y pues otros datos como la hipersensibilidad visceral, que nos puede generar un incremento en la sensación de dolor. El dolor en esta situación no es directamente proporcional a la gravedad de la enfermedad. Sí, aunque sea un dolor muy fuerte, no quiere decir que esté una enfermedad muy grave.
Este reflujo nos puede dar manifestaciones extraesofágicas, que son datos de alarma y que nos urgen a hacer una endoscopía, que por cierto la endoscopía es el estándar de oro de esta situación del ERGE, que es una endoscopía con toma de biopsia. Dos tipos de síntomas. Unos, los que están establecidos directamente, como la tos, laringitis, asma de difícil control y erosiones en los dientes, que son evidencias de que ha estado habiendo broncoaspiración de pequeñas cantidades de líquido gástrico. Y posibles sinusitis, otitis recurrente, faringitis o fibrosis pulmonar. ¿Sí? Podríamos relacionarlas con ERGE o como manifestaciones atípicas de ERGE. La siguiente patología que tenemos es la acalasia, también relacionada con algunas otras situaciones del esófago, que va a ser un trastorno esofágico primario motor. Va a ser resultado del daño del plexo mientérico de Auerbach, que está inervando o inhibiendo la contracción del esófago, ¿sí? Esto pues va a estar caracterizado por la pérdida de motoneuronas inhibitorias, lo cual les provocan ese espasmo que va a evitar el vaciamiento gástrico. Viene a ser como que lo contrario al ERGE, ¿sí? Esto proporciona o genera un vaciamiento anormalmente lento, que va a estar caracterizado por una disfagia progresiva de sólidos a líquidos, ¿sí? Que va a estar dada por la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Tenemos de varios tipos. Una de ellas es la primaria o idiopática, en la cual no sabemos verdaderamente qué es lo que está provocando la acalasia, ¿sí? Se proponen causas como degeneración neuronal, infecciones virales, como el virus de Epstein-Barr, factores genéticos y hereditarios o algunas enfermedades autoinmunes que ataquen al plexo mientérico. Las causas secundarias, las más importantes y las que deberían de recordar, tumores malignos como carcinoma de esófago o de pulmón, cánceres de hecho o cualquier cáncer de tipo digestivo y otros extradigestivos como la próstata, el linfoma y el mesotelioma. La enfermedad de Chagas y algunas otras enfermedades autoinmunes. En cuanto a la clínica, la principal es la disfagia. El principal síntoma es la disfagia. Esta disfagia va a ser progresiva de sólidos a líquidos. Primero va a estar batallando con sólidos, luego con líquidos. Ahora es crónica, tiende a avanzar lenta e insidiosamente. En algunos casos podemos tener regurgitación no ácida. Esta regurgitación no es que se regrese contenido del estómago, sino alimento que se ha estado almacenando en el esófago, que no ha bajado. Esto genera también dolor retroesternal y pérdida de peso en nuestros pacientes con acalasia. También se puede considerar una lesión premaligna o que puede desarrollarse más adelante en un cáncer. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Lo vamos a diagnosticar con una radiografía de tórax y una serie esófago gastroduodenal, que es con un contraste que nos permite ver cómo se pinta el esófago, ¿sí? Para descartar malignidad se hace una endoscopía y para evidenciar el tono se hace una manometría. Aquí tenemos imágenes de una serie esófago gastroduodenal. Lo que vemos es una imagen característica que se llama imagen en pico de pájaro. Entonces la serie esófago gastroduodenal va a ser el estándar de oro para realizar a cabo diagnosticar esta patología. Por último tenemos a la dispepsia, que la dispepsia es el término correcto para referirnos a los pacientes que tenemos con gastritis. Es un conjunto heterogéneo, o sea, diferentes tipos de síntomas abdominales altos, o sea, lo vamos a encontrar por encima del ángulo de Treitz. No se utiliza el término para describir a un síntoma, sino a una enfermedad. Se va a hacer un dolor o malestar localizado en el abdomen superior, predominantemente en flancos hipocondrios y epigastrio, a veces irradiado a mesogastrio. Va a estar caracterizado por flatulencia o sensación de distensión abdominal, saciedad precoz y plenitud postprandial, náusea y anorexia, así como regurgitaciones y a veces eructos o borborigmos. En este caso también puede estar relacionado con la pirosis y muchas veces relacionado con el ERGE, que ya lo hemos visto antes. Pueden ser dos cosas que persisten en el mismo paciente. Tenemos los criterios de Roma 2, que son los criterios que van a decirnos si nuestro paciente tiene dispepsia o no. Y principalmente tiene que ser un paciente que tiene más de 6 meses padeciendo dispepsia, pero con síntomas continuos al menos por 3 meses. Recuerden que se va a clasificar en dispepsia no investigada o no estudiada a aquella que no le hayamos hecho una endoscopía, y en dispepsia estudiada cuando ya se le hizo una endoscopía, y se puede diferenciar en funcional y orgánica. Dependiendo si funcional, si no encontramos ningún dato
no hay nada que nos dé sugerencia de qué está pasando porque se genera la dispepsia. Y orgánica si encontramos la causa de la dispepsia. Las causas son muy variadas, principalmente pues vamos a tener lo que sería el consumo de AINES, ¿sí? Por medicamentos, o hay otra que no hemos visto aún, eso lo vemos más adelante, causas infecciosas, ¿sí? Se puede desembocar esta enfermedad en el ERGE, enfermedad uropéptica, cáncer gástrico y otras situaciones. De estos, el que rescatamos son las infecciones, que es la infección por Helicobacter pylori, la que más comúnmente nos puede generar una dispepsia. En intolerancia alimentaria, pues consideramos el consumo de irritantes como algo que puede generarnos esta situación de la dispepsia. ¿Sí? Su examen vendría hasta aquí más o menos, es un repaso muy rápido, somero más o menos para que se ubiquen de que podamos preguntar mañana. Entonces de todos modos vean este video, revisen los otros videos para recontar otras cosas y algunas preguntas que les he ido dando a lo largo de las clases.